Abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo 54, en este día, Salmo 54, al continuar nosotros estudiando el libro de Salmos, puesto de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Salmo 54 dice así: el Señor en este día al músico principal en Neguinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Padre Santo, gracias, Señor, una vez más por permitirnos leer tu palabra y hablar de tu palabra libremente. Señor, en este día pedimos por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que con tu palabra, Señor, ministre a nuestro corazón. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice amén. Pueden tomar su asiento. Una de las cosas tristes en este mundo, en las experiencias de nuestra vida, es cuando alguien cercano y confiable a nosotros es quien nos hiere. Hay una mezcla de emociones en nuestro corazón. Hay tristeza, hay confusión, hay enojo, hay deseo de venganza. Y nuestro corazón, pues muchas veces no sabe qué hacer. Por ejemplo, cuando un padre o madre abandona a uno de sus hijos, pues esa persona, ese niño queda marcado por el resto de su vida. Alguien confiable, alguien cercano es el quien nos ha herido. O quizás cuando un abuelo molesta a su nieta, o cuando un padre molesta a sus hijos, o cuando un hijo es el que te roba, o cuando tu mejor amiga es la otra, o tu mejor amigo es el otro. ¿Qué hacemos nosotros cuando personas cercanas y confiables a nosotros son los que hieren nuestra vida? El Salmo 54 es un corto salmo porque no hay mucho que decir cuando algo así sucede. Mas sin embargo, miramos aquí en el versículo 1, arriba del versículo 1, el Salmo 54 tiene una triste historia de traición. David está huyendo del rey Saúl. Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Y David entonces huye a un área que se llama Zif, donde viven sus parientes, donde viven sus primos, sus hermanos, sus tíos. Y en esa área él trata de encontrar pues escondite. Y la palabra de Dios me dice que estos cifeos, pues la gente que vivía en esa área, le dicen a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Dándole a Saúl pues el delato de que David estaba escondido en sus propias familias. Si esto le duele a David en su corazón, porque él dice en el versículo 3: extraños se han levantado contra mí. Es como diciéndole a su familia: no les conozco, no les conozco. Por el engaño y la traición de que estas personas cercanas y confiables
habían herido a David. Y él nos habla en el Salmo 54 de 4 consejos para que usted y yo podamos enfrentar las heridas de personas confiables en nuestra vida. Nos dice en el versículo 1 al 3 que usted y yo necesitamos reconocer que tenemos una opción que tomar. Segundo, en el versículo 5, que tenemos que entregarle al Señor nuestro sentimiento de rencor y dolor. En número 3 nos dice, tercer consejo, que necesitamos fortalecer nuestra comunión con el Señor. En el versículo 4 y el versículo 6 al 7 nos dice que usted y yo necesitamos perseverar en los caminos buenos del Señor. Mire conmigo entonces estos 4 consejos que no importa la persona a quien le ha herido a usted, usted necesita reconocer y practicar estas 4 verdades, consejos que David nos da. Primero, usted necesita y yo reconocer que tenemos una opción. El Salmo 54 versículo 1 dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Y mire el versículo 3 al final: no han puesto a Dios delante de sí. El Salmo es en verdad entonces un contraste de 2 tipos de maneras de enfrentar los problemas de la vida. Una manera es de nosotros traerlo al Señor. Sálvame por tu carácter, por quien tú eres, por tu poder, por tu sabiduría, que sea lo que guía mi vida en este dolor. O nosotros podemos optar por como hicieron los enemigos de David y no pusieron a Dios delante de ellos. Hay 2 caminos que usted siempre enfrenta las realidades de la vida. Los enfrenta con Dios, la sabiduría de Dios, la comunión con Dios, o lo enfrenta usted solo o con otras amistades, enfrenta sus problemas. Y la palabra de Dios me está diciendo a mí que David pues estaba huyendo y que los parientes sabían que Saúl era el rey Saúl pues perseguía a David y había ofrecido dinero a las personas que lo denunciaran. Y los parientes de David, influenciados por lo que veían, no se dejaron llevar por al quien no veían, que era Dios en la vida de David. Déjeme hacerle una pregunta que usted necesita reconocer también: ¿por qué las personas nos hieren? ¿Por qué la mejor amiga nos hiere? ¿Por qué el abuelo? ¿Por qué el papá? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué las amistades más íntimas son las que nos hieren cuando son cercanas y cuando ellos son pues de confianza a nuestra vida? ¿Por qué pasa? Y el versículo 3 nos dice, el versículo 3 al final: no han puesto a Dios delante de sí. No importa lo que las personas sean con nosotros, hay un área en su vida, hay un acto en su vida, hay una acción en su vida que ellos entonces actúan como si Dios no estuviera ahí. El opuesto de esta realidad está en Génesis, el capítulo 39. Allá está la vida de José. José es una tremenda historia de personas cercanas y confiables que te hirieron profundamente. Sus hermanos lo tomaron y lo echaron en un pozo para matarlo. Y el pozo, dice la palabra de Dios, que pues estaba vacío y no se ahogó, y que entonces ellos vieron que su hermano estaba vivo y lo sacaron y lo vendieron a una caravana donde
traficaban con esclavos y se lo vendieron a ser esclavo. Llegó a Egipto y en Egipto pues trabajó para la casa de Potifar, uno de los grandes gerentes de Egipto. Y ahí en la casa de Potifar, pues la esposa de Potifar se enamora de este muchacho y quiere cometer pecado con él. La Biblia dice que Potifar hizo a José mayordomo de su casa y le entregó todo lo que él manejaba. Este muchacho José era dueño de toda la hacienda que tenía Potifar, y la Biblia dice en Génesis el capítulo 39 el versículo 9 que la muchacha ahora lo agarra, se hace de él y le dice: échate conmigo. Y que entonces José le dice estas palabras: ¿cómo pues haría yo este gran mal? Dice la Biblia, este gran mal y pecado contra Dios. Mire, no había nadie que los veía. La mujer estaba a favor de tapar la acción. El hombre ni se daba cuenta. No había nadie en la casa, pero faltaba alguien que sí estaba en todo momento, que es entonces Dios. Y José toma la decisión de enfrentar sus tentaciones con Dios delante de sí. Si él no hubiera puesto a Dios ahí, pues él hubiera herido la confianza, hubiera traicionado la confianza de Potifar que le había puesto a él. Hermanos, es una realidad que cuando la gente nos hieren a nosotros, es en un área obviamente donde ellos no actuaron como nosotros pensábamos, no actuaron en temor a Dios. Olvídense de mi amistad, sino en temor a que Dios veía las acciones. Y la Biblia me está diciendo: usted y yo tenemos la misma opción de enfrentarnos ante los problemas de la vida de nosotros mismos, por nosotros mismos. Y dice la Biblia aquí: no poner a Dios delante de nosotros, o hacer como David en el versículo 1 al 2 y clamar al Señor: sálvame, defiéndeme, escúchame. Las razones que ahora mueven mi vida. Dice la palabra de Dios: segundo, usted y yo necesitamos entregarle al Señor el sentido de herida, de enojo, de venganza en nuestro corazón. Versículo 5 dice David cuando está orando: Él devorará o devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos con tu verdad. Y en el versículo 7 al final: mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Hay algo interesante en la palabra de Dios. En los salmos hay salmos que se llaman salmos imprecatorios. Imprecatorio quiere decir el deseo de que alguien pues reciba males, daño y desgracia. Y nosotros leemos de vez en cuando en el libro de los Salmos porciones imprecatorias del salmista que le desea mal a una persona. Y esto es lo que David está haciendo en el versículo 5: devuélvele el mal y córtalos por tu verdad. Pero note muy bien, hermanos, por qué están estos versículos aquí. No están para que usted haga esto. David no está haciendo esto. Él no está pues actuando en estos sentimientos. Él está revelando lo que está en su corazón. Y la palabra de Dios, hermano, permite que esas emociones que están inspiradas por Dios en la Biblia, que se graben en la Biblia, porque usted y yo no podemos hacernos más santos de lo que la Biblia dice que usted es como ser humano. Y la palabra de Dios nos habla que cuando alguien nos hiere, cuando alguien confiable, cuando alguien cercano pues abusa de nuestra confianza y nos hiere profundamente,
profundamente, nos traiciona profundamente, que usted y yo sentimos el dolor, sentimos el cuchillo, sentimos el dolor en la espalda de la daga de la traición. Y la Biblia nos habla de estos salmos imprecatorios, estos versículos imprecatorios en porciones de la Biblia, para recordarnos que Dios entiende lo que verdaderamente está en su corazón. Se escribe en segundo para que usted se dé cuenta que anhelamos la palabra de Dios, la vida que Dios en verdad nos habla. Digamos que usted no sea creyente y usted entonces pues hace lo que usted quiera, a usted no le importan las cosas de Dios, pero digamos que usted se va con otra mujer, por ahí deja a su esposa, usted no le teme a Dios y toma la decisión que mejor le parece. Pero ¿qué si su esposa, ahora la nueva, la que usted, con la otra que usted dejó su esposa por esta mujer, que ahora esta mujer se vea con otro hombre? Usted se enfadara, a usted le doliera, porque usted no puede vivir sin las experiencias, sin las reglas, sin las virtudes de la palabra de Dios. No hay experiencia humana que no necesita los 10 mandamientos para ser feliz. Si usted roba, pues usted dice, esa es mi razón, yo tenía una razón. Pero si a usted le roban, usted le duele. Si usted le mata a alguien, dice, se lo merecía. Pero si a usted le matan a alguien, usted dice, espérense, eso está mal. En otras palabras, Dios pone estos salmos imprecatorios en la palabra de Dios para revelar en nuestro corazón de que se necesita una vida igual que la Biblia nos dice. Pero la Biblia me dice una tercera razón por la cual Dios pone esta oración imprecatoria aquí en este salmo. Cuando David dice, devuélvele el mal, y dice, córtalos por tu verdad. La razón está porque en los momentos, escuche, en los momentos que las personas nos hieren, ese es el momento cuando nosotros sentimos el dolor y el deseo de venganza y el deseo de pagarle de vuelta, que ahí está el lugar donde nosotros entronamos a Dios en nuestra vida. Romanos capítulo 12, el versículo 19 dice estas palabras: no os venguéis vosotros mismos, amados, mas sino dejad lugar a la ira de Dios, porque dice la palabra de Dios que nosotros, nos dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Usted y yo tenemos que darle el lugar al Señor en las emociones cuando nos han herido y sentimos de vengarle, de hacer de vuelta a la persona. Yo conozco parejas, y usted, estoy seguro que ha conocido de parejas donde el esposo ha sido quizás infiel a su esposa, y después la esposa, como para pagarle lo que hizo, le ha sido infiel a él, para que vea. Y la palabra de Dios me dice que ese matrimonio no se arregla, porque siempre está dándole, devolviendo mal por mal. Y la palabra nos dice, nosotros, tú tienes y yo tenemos que permitir y darle el lugar al Señor. ¿Para qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando nosotros somos heridos por alguien cercano y confiable, pues nosotros tenemos este sentido de aguántame que lo mato. Pero Dios quiere que en ese momento yo le dé lugar a Él. La Biblia me dice, hermano, que allá hablando de José, cuando José pasa su tiempo, estuvo preso, como hablamos, estuvo preso él como 13 años en la prisión de Egipto, acusado de un caso de haber tratado de asaltar a la mujer de Potifar, una mentira de ella, y venía de la mentira de los hermanos que le habían dicho al padre que un animal lo había matado en vez de que ellos lo habían vendido. Y la Biblia me dice que cuando pasa el tiempo, ahora José, es tremenda historia, la historia de José, que José ahora está vestido
como pues un grande de Egipto, y que sus 11 hermanos llegan delante de él y vienen entonces a pedirle comida. Yo quisiera haber sido una mosca en la pared de ese momento, hermano, cuando José ve a sus hermanos venir. No lo reconocían porque él tenía todo su rostro. Habían pasado ya 13 años y estaba pues afeitado y vestido de una manera de príncipe. Ellos no se acordaban, no tenían idea de que el hermano era José, ahora el príncipe en Egipto. Y la Biblia me dice a mí que pasa el tiempo y de pronto llega el momento donde José se revela a sus hermanos. José dice: soy yo. Qué tremendo, hermano, cuando los hermanos dicen wow, y se abrazan y empiezan a llorar. Pero llega el momento donde el papá de José y de sus hermanos pues fallece, y los hermanos quedan pues tristes, pensando, preocupados de que José ahora se la va a desquitar. Escucha, José ahora ha guardado esto por el respeto al papá, la ira que tiene, el respeto al papá, y que cuando el papá muere pues ahora se va a desquitar. Y los hermanos vienen y le dicen: ok, José, te pedimos perdón. Acuérdate que papi dijo, perdona a tus hermanos. Y están los versículos del último capítulo, Génesis capítulo 50, donde José les dice esas famosas palabras en el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. En otras palabras, José toma la decisión de traer a Dios esta circunstancia y dice: vosotros pensasteis mal, pero Dios, lo que ustedes hicieron es nada más algo que hicieron, pero Dios está en control de todas las cosas, aún las cosas adversas que tus seres queridos, cercanos a ti, confiables a ti, te hacen, que hieren tu vida. Pero el versículo 19, arriba de ese versículo, habla de esta manera. Los muchachos vienen y le dicen: José, perdónanos. Y José dice en el versículo 19, Génesis 50, 19, les dice: no temáis, estoy yo en el lugar de Dios. En otras palabras, José había puesto el lugar de Dios en el sufrimiento de su corazón. Estoy yo en el lugar de Dios. Y esto es lo que nos dice David en el Salmo 54, cuando él habla de Señor, tú castígales, tú devuélveles, pero no yo. David está entregándole al Señor el sentido de venganza. Usted y yo necesitamos tomar nuestro dolor, nuestra herida, nuestro deseo de ver a la persona sufriendo, y lo entregamos al Señor y le damos el lugar al Señor para que Él sea el que tome este sentido de justicia. Y nosotros entonces damos lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire el tercer consejo que nos da. El versículo 4 nos habla de fortalecer la comunión con el Señor. Es importante, hermano, que cuando alguien cerca de nosotros nos ha hecho algo que nos hiere profundamente, usted tiene que tener a alguien que no le hiera a usted, porque el sentimiento de nuestro corazón es que si esta persona de confianza me ha hecho esto, pues no hay nadie que me ayude a mí. Y la Biblia me está diciendo en el versículo 4: Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Cuando usted mira el Salmo 54, el Salmo 54 se divide en dos partes, y en el medio tiene un eje donde las dos partes pues se mueven. La primera parte es el Salmo 54, 1 a 3, y la segunda parte 54, 5 al
pero el centro, el eje que mueve las dos alas del 1 al 3 y del 5 al 7 es la comunión con Dios, el versículo 4. Si usted y yo no tenemos comunión con Dios, pues nosotros no buscamos a Dios. Nosotros entonces en esta situación pagamos igual a la persona, porque no tenemos a Dios delante de nosotros. Y si nosotros no tenemos el eje del Señor, pues nosotros entonces no confiamos en el Señor, a que el Señor se encargue de las personas. Y la Biblia me habla aquí que el Señor es, dice el versículo 4, Dios es el que me ayuda. La palabra ayuda es bien interesante y bonita en la palabra de Dios. Usted la conoce si es hispano de muchos años, creyente de muchos años e hispano. Hay una canción, unos coritos que cantábamos nosotros antes, cuando íbamos a la iglesia en otros países, que decía: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Todos nosotros que venimos de iglesias ya conocemos Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la palabra ayuda en el versículo 4, Dios es el que me ayuda, es la palabra eser, Ebenezer. Y la Biblia me está hablando del tiempo cuando en Primera de Samuel, el capítulo 7, el profeta interesante, Samuel es el que unge a David como rey. Y Samuel, en una de sus historias, él entonces delante del pueblo, quizás cuando David era más chiquito, la Biblia nos dice que vino un ejército en 1 Samuel 7 y rodearon a Israel, y que Samuel, quien es el profeta pero también es un juez, que él entonces sacrifica a Dios, y que Dios manda truenos en contra del ejército que los rodeaba. Y el ejército le pegó un ataque de pánico, que salieron corriendo. Israel les cayó atrás y mataron a todos los que le habían atacado, y tuvieron una gran victoria. Y entonces Samuel toma una piedra que en hebreo es Eben. Eben se llama piedra, la palabra piedra, Eben, y la pone y dice eser, Eben, Eben, eser, que quiere decir piedra de ayuda. Y la Biblia me dice que él entonces declara: hasta aquí nos ayudó Jehová. David está siendo rodeado de enemigos, y en su mente tiene lo mismo que Samuel, quien lo ha ungido como rey. En su mente palpable lo que hay que hacer. No tiene piedras, pero él entonces pone a Elohim, a Dios, el Eser. Dios es mi ayuda. Y la palabra de Dios me habla de que la comunión que David tenía con Dios era como la piedra, Eben Eser. Dios es el que me ayuda aún hasta este momento. Y dice el versículo 4, la segunda parte, dice: el Señor está con los que, dice la Biblia, sostienen mi vida. ¿Quiénes eran los que sostenían la vida de David en ese momento? Ninguno de sus cercanos, ninguno de sus confiables, excepto uno. Y allí en la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 23, donde la historia del versículo 1 arriba, cuando los cifeos le dicen a Saúl: no está David escondido en nuestra tierra. Esa es Primera de Samuel capítulo 23, que en Primera de Samuel capítulo 23, en el versículo 16, leemos estas palabras. Acuérdense, David está solo. Los primos, los hermanos, los tíos han mandado un texto a Saúl y le han dicho: ven, que David está entre nosotros. Y que entonces en Primera de Samuel capítulo 23 versículo 16, la Biblia dice: entonces se levantó Jonatán,
hijo de Saúl, y vino a David a Orés y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas. Y la Biblia me dice en el versículo 5: el Señor está con los que sostienen mi vida. Y lo que está diciendo David es que esa visita de Jonatán, fortaleciendo mis manos en el Señor, que esa es una evidencia de que Dios está con aquellos que sostienen mi vida. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Tiene usted a alguien que ora por usted? ¿Tiene usted a alguien que en un momento de alguien que le hiciera algo terrible a su vida, tiene usted a alguien que le fortaleciera en el Señor? ¿O lo que tiene usted son personas que si usted le dice, pues se van a poner a chismear por lo que le ha pasado? Usted y yo necesitamos a un Jonatán, que Dios está con este Jonatán y sostiene mis manos en el Señor. La comunión con Dios es importantísima en los momentos cuando las personas nos defraudan. Mire, la Biblia me dice un último consejo, que usted y yo no solamente necesitamos tomar la decisión, la opción de hacer las cosas como Dios dice. Segundo, de echarle al Señor los sentimientos de herida y rencor y venganza. Tercero, necesitamos fortalecer nuestra comunión con el Señor. Y por último, necesitamos perseverar en vivir la vida correcta, vivir para el Señor. Mire lo que dice el versículo 6: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. En otras palabras, hermano, yo conozco muchas personas que cuando algo le ha pasado, cuando el esposo ha sido, no ha sido bien, no ha hecho bien, cuando la esposa tienen problemas en el hogar, cuando los hijos pues se descarrían, cuando una amistad te hiere, cuando un hermano en la iglesia como que tú sientes que te hiere, uno como que quiere tirar así, colgar el sable, como decimos, y tirar la toalla ya al telón. Pero la Biblia me está diciendo, cuando la gente falla, usted y yo necesitamos perseverar en vivir para el Señor. Versículo 6: voluntariamente. Ahora no hay ninguna razón por la cual yo tengo que ir. Ya no hay matrimonio, ya no hay amistad, ya no hay hermandad, pero voluntariamente voy a seguir los caminos del Señor, porque dice, porque es bueno. En otras palabras, usted y yo, hermanos, reconocemos que las desilusiones en la vida por aquellos que son confiados por nosotros nos apuntan a que solamente hay un verdadero bien en nuestra vida. La Biblia nos dice, Él es bueno. En Apocalipsis, Él es quien nos amó. La Biblia nos dice, Él es el fiel y verdadero. Él es el amigo más cerca que un hermano. Él nunca te dejará ni te desamparará. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Él nunca te dejará. Él es tu ayudador. Y dice la Biblia, el que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que tiene los pensamientos de darte el fin que tú esperabas. Nosotros teníamos la idea de que este hombre me haría feliz, de que esta circunstancia me haría feliz, pero la Biblia me dice, cuando llegan los momentos de quebranto y de falsedad, que la palabra me recuerda, solamente Cristo es fiel y verdadero. Él es el que tiene los pensamientos de bendecir
tu vida. No ha habido, hermano, engaño mayor, no ha habido injusticia mayor, no ha habido algo tan horrible que la creación se rebele contra su creador y lo crucifique en la cruz del Calvario. No ha habido un engaño mayor que aquel que experimentó Jesucristo cuando vino a este mundo. La Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos, más los suyos, no le recibieron. Usted y yo vino el Señor, y nosotros mismos, en las voces de aquellos israelitas judíos ante Pilato: crucifícale, crucifícale. No queremos a este hombre que reine sobre nosotros. Dios que creó este mundo, Dios que da el palpitar de tu corazón y mi corazón, cada respiración en nuestra vida, es el Señor dándola por su gracia. Mas sin embargo, nosotros le hemos traicionado y hemos buscado otros dioses y puesto otros amores en vez de el Señor. Y la palabra de Dios me dice que Cristo en la cruz, Él se encomendó al Padre, que Cristo en la cruz dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Y que Cristo en la cruz vio la victoria de Cristo, del Señor, sobre todos sus enemigos. Y usted y yo necesitamos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, especialmente cuando alguien nos hace un daño, alguien confiable, alguien cercano, que nosotros miremos lo que Cristo hizo por nosotros. Y aunque nosotros tenemos que mirar al Señor, echar al Señor nuestro dolor, tenemos que fortalecer nuestra comunión, tenemos que seguir al Señor, no importa la infidelidad de los demás, que la Biblia me dice que lo que Cristo hizo, lo hizo a mi favor, yo haciendo hacia Él igual. Venga usted a los pies de Cristo en este momento. Dígale: Señor, gracias por amarme hasta el fin. Gracias por no soltarme a mí, el que te hirió a ti. Y Señor, entra a mi vida y sálvame. Si usted oró esa oración, yo quiero estar orando por usted.